Vamos a reiterar. Decíamos en la clase anterior que el cheque es una orden pagada. Un título de crédito que representa nada más y que se emite a la orden o al portador. Ese cheque debe ser cobrado dentro de los 15 días calendarios que si se presenta para su cobro, ya sea en ventanilla o se deposita en una cuenta, deben ser pagados total o parcialmente. Si no se hace, el sello de la agencia con la firma del jefe de agencia, o en su caso, si se hizo el depósito, con el sello de la Cámara de Compensación. Eso equivale a ¿qué? Al protesto. Y el protesto indica que fue presentado el tiempo y no fue pagado. O que fue pagado de forma parcial. Si fue pagado de forma parcial, nos van a entregar una constancia o una fotocopia del cheque. Pero este sí lo tenemos que protestar por el saldo. Para hacer el cobro judicial del saldo. Y el cheque, no hay cheque presechado, cosechado, etc., porque es paga de balance. Aún así tenga una fecha que se va a vencer en 2 años, es pagadero a la vista. Además, no hay cheques en garantía. ¿Por qué? Porque es pagadero a la vista. Ahora, ¿cuáles son esas clases de cheques? Y vamos a encontrar que son 4, 5 o 6. A ver, Jonathan, díganme cuáles son las clases de cheques que enumera el Código de Comercio. Del cheque cruzado, del cheque para bono en cuenta, del cheque certificado, del cheque con provisión garantizada, de los cheques de caja, de los cheques de viajero, de los cheques con talón para recibidos y causales. Bien. ¿En qué consiste el primero de las clases de la ley? ¿Qué título? Cheque cruzado. El tipo de cheque que quiero ser cobrado por un banco. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Ese tipo de cheque que solo puede ser cobrado por un banco, un efectivo, cuando líneas paralelas de la empresa. Ese cheque, ¿qué está prohibiendo? Que puede ser cobrado por un vendedor de Que siga circulando y que pueda ser cobrado por cualquiera. ¿Se utiliza esa forma de cheque? Sí. Pero tiene una subclasificación. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Ese es el cheque cruzado. Hagamos de caso que este es un cheque. Lo que hace es cruzar. ¿Verdad? ¿Cuándo es general y cuándo es particular? O especial. General es cuando no las líneas paralelas cruzadas no contienen nombres del banco. Se puede cobrar de cualquier banco. Ahora es especial cuando tiene el nombre del banco en estas líneas. Esto específicamente ese banco tendría que pagar el beneficiario. Ahora, ¿este cruzamiento es legal? Sí.
Ahora, ¿podríamos llegar a cabo el cruzamiento de estas? Ok. Pero estas son paralelas. Solo que una está en vertical y la otra está en horizontal. ¿Qué establece la norma? Solamente dice cruzamiento o le está diciendo vertical o le está diciendo horizontal. Eduardo, pues todo. Pues como la norma no lo permite, es posible. Véanlo de nuevo. En voz alta. El cheque que el liberador o el tenedor cruce con dos líneas paralelas trazadas en el anverso, solo se hace cobrado por los bancos. ¿Quién lo puede entonces cruzar? ¿El indicador o el tenedor? Cualquiera de los dos. Pero no está indicando cuál es la forma de cruzamiento. ¿Qué se está garantizando ahí? Que solamente ha de pagarse a la entidad o un banco. Nada más. ¿Es utilizado en la práctica? Sí. Para garantizar banco. ¿Cuál es la otra forma de una clase? O clase. Dijo que solo puede cruzarlo el tenedor y ¿El librador o tenedor? Usted lo libra y de una vez lo cruza. Regularmente es el librador el que hace el cruzamiento, para garantizarse que a la persona que fue emitida, solamente a él o al banco debe pagar. Pero nada. Vamos a ir viendo poco. Siempre dentro de este proceso. No, es un cheque para poner todo. Salgamos mejor primero de esto. Cruzamiento especial, el artículo 518. Si entre las líneas del cruzamiento aparece el nombre del banco que deba cobrar, el cruzamiento será y será general si entre las líneas no aparece el nombre de un banco determinado. En el último supuesto, el cheque podrá ser cobrado por cualquier banco. Y en el primero, solo por aquel nombre que aparezca entre las líneas o por el banco a quien estos hace para su cobro. Aquí solo cabe el endoso de este banco, ¿sabes? Ahí lo puse. Solo el endoso de este. O sea, ese cheque solo lo pueden usar Solo los bancos. otro banco. Sí. ¿Qué pasa si borro el cruzamiento? 519. No se podrá borrar el cruzamiento ni el nombre de la institución o elección. Los cambios o supresiones que se hicieren contra lo dispuesto en este artículo, subrayados se tendrá por no, por no. Pregunta de examen. ¿Cuánto hay pago disponible? Y esto se puede dar en otro cheque. ¿Sí? Eso se da. Cuidado que pague un cheque en términos distintos o modificados. Simplemente debes llevar responsable por el pago irregular. ¿Qué sucede si el cheque está cruzado en forma especial y tiene que ser cobrado ahí por el banco industrial y resulta que lo paga el banco rural? En el cruzamiento no aparece el banco rural. En el cruzamiento especial aparece el banco industrial y si lo paga el banco rural.
Es un pago íntegro. ¿Quién será responsable de eso? El banco de la luz. Por eso se debe fijar bien el receptor pagador, porque sobre él viene la responsabilidad. Porque efectuó un pago que no debía de haber. Y regularmente estos pagos o estos el cobro, esos precios se hace a través de cámara de compensación. Porque no va a llegar a una función a cobrarlo. No, regularmente es por cámara de compensación. ¿Cuál es el otro o la otra clase de cruzamiento? No. Bueno, la otra clase después de cruzar para abono impuesto. Lea el artículo. El librador o el tenedor puede prohibir que el cheque sea pagado en efectivo de la expresión para la cuenta. En este caso, el librador solo podrá abonar el cheque en la cuenta que lleva o abonar el tenedor. El borrado o alteración de la situación con la que lleva la misma ¿Cómo debemos entender este título de crédito como cheque? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Voy a leer del cheque para abono impuesto. Abono impuesto. El librador o tenedor, vuelve a existir en los otros, el librador o el tenedor pueden prohibir que el cheque sea pagado en efectivo mediante la inserción de la expresión para abono en. En este caso, el librador solo podrá abonar el importe del cheque en la cuenta que lleva o abra el borrado o alteración de la expresión o de cualquier agregado a la misma se tendrá por no negativa. Si el tenedor no tuviera cuenta y el banco rehusara abrirla, negará el pago del cheque sin su resto y vuelve con el pago del cheque. El librado. ¿Quién es el librado? El banco. El librado que pague en forma diversa a la prescrita en los artículos anteriores responderá por el pago irregular. ¿Cuál es la forma en que este cheque se libra? Se libra a nombre de cualquier persona. ¿Dónde le van a insertar ustedes la cláusula que diga para abonar en cuenta? En el impuesto. ¿Eh? En el impuesto. No, sería una José. Si en la parte de atrás lo puedes poner el cheque. Entonces se pone en la parte de atrás. Para abonar en cuenta de Ovilio Parra el número tal y firma. Si le ponen el número de DPI, es como que fuera un intruso y se los van a rechazar. Entonces ustedes nada más lo que deben indicar en la parte de atrás es para abonar en cuenta de Ovilio Parra. Es decir, le están entregando el cheque al beneficiario. Sí, lea otra cosa. Luego el tenedor puede prohibir que el cheque sea pagado en efectivo mediante la inserción de la expresión para abono. Te debo Ovilio Parra, pero te voy a pagar en tu cuenta. Voy a depositar en tu cuenta. Solo dame el número de cuenta. O yo la tengo para abonar en cuenta de. Segundo paso. Si no tengo cuenta de depósitos monetarios o de ahorro,
Porque no tiene cuenta. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Abrirle una cuenta. ¿Pero qué está indicando la norma ahí? ¿El banco le dice? No. ¿Pueden obligar a ustedes a un banco a abrir una cuenta? No. No lo puede abonar a propiedad. Ivana dice que si lo puedo abonar a cuenta de otro. Sí, pero si ese otro no tiene cuenta y él lo recibe y no le pago a José. ¿Qué responsabilidad es? ¿Verdad? Entonces, ¿quién sale ganando? José. ¿Verdad? Rita. Entonces, en este tipo de cheque no puede haber dos. No, ahí no. No puede haber. Para abonar en cuentas. Para abonar en esa cuenta, nada más. Nada más. El endoso no, porque ¿quién tendría que hacer el endoso? Beneficiario. El banco. Ah, Ahora, pueden haber endosos antes de, por ejemplo, le emito un cheque a Brinda. Y luego Brinda se lo endosa a Alexa. Y Alexa se lo endosa a Gabriela. Y Gabriela puede decir, para abonar en cuenta a favor de Asti. ¿Qué está indicando la norma? que desde que Gaby endosa a Astrid, para que se pague a su cuenta directa, ya no puede seguir Ya no puede la línea circular. de endosos. Ya no puede. ¿Cuántos endosos pueden haber en un cheque? Usted lee la norma del Código de Comercio y no encuentra. Por eso indica, el endoso podrá indicarse en el título mismo y en hojas. Ustedes pueden hacer un acordeón. Ustedes pueden hacer un acordeón. La ley no le está indicando cuántos endosos. En el caso del abono en la cuenta, ¿cómo el banco endosaría ese dinero para que el cheque tendría? No lo endosa el banco, no puede. Entonces, no El hay- endoso, ¿qué le está dando a usted la orden? Deposita esta cuenta. Uy, Entonces, aquí ni siquiera el banco puede. el endoso, lo que va a hacer el banco es en cámara de compensación verificar si ese cheque tenía fondos o no para abonarlo a su cuenta. Hasta que reciba la orden de la cámara de compensación, él va a emitir esa cantidad en efectivo a esa cuenta. Pero Rosario no. Si no tiene fondos, protestado en cámara de compensación. Sí, pero lo deposite para cuenta, sí, pero no tiene fondos. ¿Cuál es la obligación entonces del librador? Tener fondos. Eso es todo. Si no tienen fondos o le inician un proceso ejecutivo de acción cambiaria o los denuncian por plantear una querella por estafa mediante, vean ese artículo relacionado con estafa mediante. Ahí le puedo poner. Artículo 496, disponibilidad. El librador. El librador debe tener disponibles en el banco librados y haber recibido de este autorización expresa o tácita para disponer de estos fondos por medio de cheques. No obstante, la inobservancia de estas prescripciones, el instrumento es válido como cheque. El que defraudare a otro librando un cheque sin tener fondos o disponiendo de ellos, antes de que expire el plazo para su cobro o alterando cualquier parte del cheque o usando indebidamente del mismo, será responsable del delito de estafa conforme al Código Penal. Fíjense, el Código de Comercio tipificando un delito.
Y ahí el subrayado es el que defraudare. Cuando defrauda, dice la norma, ¿en qué supuesto? Flor. Está, ¿en qué supuesto comete ese delito? Uno, no tengo fondo. ¿Qué más? Dispongo de ellos antes de que expire el plazo. Más fuerte, Flor. Voy a hacer el cheque. Entonces, se va a hacer de un delito quien uno no tenga fondos. Dos, quien teniendo fondos y sabiendo que hay cheques en circulación, saca el dinero, retira el dinero de su cuenta. Y tres, cuando altere. Decía 1000 quetzales y le agrega un 0 y le pone 10.000 quetzales. O 1000 o más, lo alteró. Y con las letras yo lo que pasa es confundirle al librado, que es el banco, para que pague. Esa sería una defraudación. Entonces ya con base a ese artículo, ustedes ya se van hacia el Código Penal y Procesal. Y dicen, no quiero iniciar la acción cambiaria en contra de Paulo. De una vez lo querello o lo denuncio ante la Fiscalía. Hay una Fiscalía específica para eso. Y hay un juzgado que es el 12º de primera instancia penal que se encarga de ese tipo de delito. No se plantea en cualquier tribunal, o no lo conoce, mejor dicho, cualquier tribunal. Pero la querella lo dice bien plan, ya, de tal forma que considere el juez o el fiscal que se ha cometido un delito. Porque acuérdense que no hay cárcel por deuda. Ahora, hay una deuda en el cheque, posiblemente. Pero sí lo que hay es una orden de pagar. Entonces, ¿hay una defrauda? Sí. ¿Cuál es el siguiente clase? Cheque. Lea. El liberador puede pedir antes de la emisión del cheque que el librado certifique que existen fondos disponibles para que el cheque sea pagado. ¿Qué diferencia hay, pregunta esta, entre el cheque certificado y el cheque de caja? Vean el cheque de caja. Los cheques de caja, el liberador y el empleado, el cheque banco. En el cheque de caja, vamos a ver la diferencia. El mismo liberador es el librado, un banco. Pero en el cheque certificado, ¿qué hace? Yo como liberador les pido al banco que Pero el banco quiere hacer la mesa. Leí una parte, pero decía que creo que suspende o como que siento que no existe el cheque de garantía, no, pero como que suspendes la cuenta como garantía para que pueda ser pagado el cheque. Y leí, pero no sé si estoy. Pero debe indicarse el cheque certificado.
debe indicar en su literalidad que es cheque certificado. Licenciado, esto de cheque certificado, yo hace muchos años trabajé en una tienda donde, porque no sé si todavía existe, una empresa que se llamaba Previsa. Que, por ejemplo, la encargada de cobrar, el cliente llegaba y decía, mire, le voy a pagar un cheque. Ella recibía el cheque, pero antes de aceptarlo le llamaba Previsa para ver si tenía fondos. Y yo le decía al cliente si ella podía recibirlo porque el pago sí le iba a ordenar. No sé si Previse, bueno, exista o no exista, ustedes van a ver en varias dependencias en que ustedes quieren pagar con un cheque. Lo que hace quien va a recibir el pago, ya sea un banco o un centro comercial, llama para preguntar si ese cheque tiene fondos. ¿Qué está previniendo ahí? Que tiene. Entonces, ¿qué hace? Una especie de certificación por otro efecto. Lo que hace es separar esa cantidad de dinero que no lo va a tocar. Entonces, ¿qué hace el banco en este caso? Como bien dice Adán, yo emito el cheque. Pero el beneficiario quiere garantizarse que ese va a tener fondos. Se dice certificado. Voy a llamar al banco, verificar. ¿Cuánto tiene en su cuenta? 50,000 quetzales. Voy a pagarle a Ovidio Parra 20,000 quetzales. Certificado. ¿Qué hace el banco? De esos 50,000, garantiza el pago. Puede tocar los otros 30,000, pero estos 20,000 no los pueden. Está certificando y está garantizándole el pago al tenedor. Ahora, el problema es por cuánto tiempo. Siempre a los 15 días. Mi duda es, ¿solo el hidrador puede llamar para pedir la certificación? Sí, porque le está emitiendo. Pero puede llamar el contador, bla, 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 pero que tenga autoridad para hacerlo. Como ya le extienden al tenedor el cheque y él ve el número del cheque, pues no llama. Entonces, mire, por favor certifiquen el cheque que yo voy a emitir y separen. Y el cheque que voy a emitir a favor de Ovidio Parra es el número 420 por la cantidad de 20,000 quetzales. ¿Qué hace más? Hagamos este ejemplo. Digamos que solamente tiene 20,000 quetzales. ¿Se certifica los 20,000? Sí. Si él siguió emitiendo cheques y no tiene fondos, se perjudicó, ¿verdad? Porque el banco tiene fondos, sí, pero fíjense que los 20,000 están certificados. Y este es por 100 quetzales, sí, pues no se lo puedo pagar. El banco ya no toca esos 20,000. Ahora, ¿qué sucede como ejemplo del cheque de caja? Dos cuestiones, dos situaciones. Tengo una cuenta en el Banco Industrial y le digo, quiero garantizarle el pago a Ideol. ¿Quiere decir cheque certificado o no? Quiero un cheque de caja. Entonces, de mi propia cuenta extrae ese dinero y él emite un cheque de su propia cuenta, el banco. Él mismo emite, no de mi chequera, sino cheque de él, que representa un pago adicional de una comisión. Ese podría ser un primer ejemplo. Pero ¿cuál es el más frecuente? Tengo los 20,000 quetzales y no quiero andar descargando de efectivo. Voy al banco y le digo, quiero un cheque de ¿cuánto es la comisión? 100, 200, 300. El banco recibe el efectivo y de su propia cuenta y de su propia chequera emite el cheque a favor de Ideol. ¿Está garantizando el pago? Por supuesto. Pero ojo, son tan astutos los estafadores que han creado cheques de caja.
y les entregan a ustedes un cheque de caja, ustedes dicen estoy seguro. Ustedes han visto estafas como estas en la práctica. Va a comprar un carro, sí, aquí está el cheque y si lo reciben. Aquí está el carro, sí que bonito. Usted no puso un cheque. Cuando van al banco, no existe la cuenta, no existe nada. O mira, más fácil, te voy a transferir. Aquí está, así ya recibimos la transferencia. No ha habido tal transferencia. ¿Ha existido? Sí, yo lo he visto. Transferido, sí, le mandan la boleta del banco que sea. Aquí se transferió. Pues, en su propia cuenta, cuando ustedes van ya a su computador, ellos solo les mandan la copia de la transferencia. Dice, emitido esa orden de pago a favor de Yeol, ingresado el dinero en tal fecha. Las está. Por eso la fiscalía ahora está en una fiscalía especial de delitos contra estas personas. ¿Cuáles son esos delitos? A ver, en el Código Penal. Localicen ya su Código Penal si es que lo que no lo quieren. Ya deberían de. ¿Sí? ¿Quién iba a preguntar? Yeol. No. Sí. Muchachos, no hay delitos informáticos. Segundo año, muchachos. Ya van a procesar. Ya van a procesar. Hay delitos informáticos. ¿Hay delitos contra la propiedad intelectual? ¿Por qué no traen el estudio? ¿Hay delitos contra el derecho de autor? Sí. ¿Por qué? Porque lo estudiaron el semestre pasado por nosotros. Al menos lo vimos. Lo hacen. Vamos, muchachos. Siguiente clase de cheque. Sí. Ahorita. O ahorita si quieres. Ivana. El cheque, el artículo 5.3, cheques con provisión garantizada. ¿Y qué consiste el cheque? Léalo. Los bancos podrán entregar a sus cuentavientes formularios de cheques con provisión garantizada, en los cuales conste la fecha de entrega y el vencimiento de la garantía y la cuantía máxima con la cual cada cheque puede ser librado. Los cheques con provisión garantizada no pueden ser recortados. Siguiente. Efecto. La entrega de los formularios de cheques con provisión garantizada obliga al banco a pagar la cantidad ordenada en el cheque que estuviera dentro del límite garantizado. Extinción de la garantía. La garantía de la provisión se extinguirá: 1. Si los cheques se emiten después de 3 meses de la fecha de entrega de los formularios. 2. Si el título no se presenta al cobro durante el plazo de la presentación. Hasta ahí llega la titulares. Fíjense, se les pueda manejar como un ejemplo para que simplemente el banco está garantizando que tiene fondos, pero está condicionando a quien le debe que esos cheques van a ser retirados de acuerdo a un calendario.
y en determinadas cantidades. Bien. Aarón no es ingeniero porque es ingeniero. Y de verdad es ingeniero porque es profesor de ingeniería. Y Silvana es licenciada en administración y es profesora en la Mariano Ovalle. Y muchos de ustedes pueden tener también una profesión. Y no lo sabía. Carlos es transportista, ¿verdad? ¿Ustedes qué son? Al igual que ellos, personas individuales y con los mismos derechos que ellos tienen. Ni más ni menos. Solo que ellos están sacando una segunda. Llegan con Aarón, los ingenieros, ¿qué es? Sistemas. Digamos que fuera ingeniero de ingeniería para construcción. Y tiene una gran compañía. Y tiene que levantar un edificio su compañía. ¿Tiene capital? Sí. Pero necesita de más dinero para la construcción. Va con un banco y se le da un contrato de mutuo o de préstamo ya en derecho mercantil. Y le dicen que está bien, le voy a dar el millón de hectáreas que usted necesita. Pero tráigame, tiene ya el derecho mercantil en sociedad. Los estudios de factibilidad y y con base a eso le puede dar un préstamo. Pero le dicen, el millón no se lo voy a dar ahorita, sino el dinero se lo voy a dar por partes. Y usted me va a decir cuánto tiempo le va a llevar la excavación de los sótanos y cuántos sótanos va a hacer. ¿Cuánto le va a cobrar el que hace los estudios de suelo? ¿Cuánto le va a cobrar la compañía que va a excavar y va a reforzar los muros? Y con base a eso yo le voy dando de acuerdo a un talent, excavó, ahora viene volumen. ¿Cuánto tiempo le va a llevar? ¿Y qué cantidad? Tanto. Se lo va dando por parte de acuerdo a la costo. Y después ya viene toda la obra. Pero también hay que pagar planillas. Entonces le puede dar de forma mensual la cantidad, etc. Pero tal como le ha entregado el dinero, así también tiene que ver resultados del banco. No porque el banco se vaya a quedar con el edificio, que han habido oportunidades en que los bancos se quedan con edificios. ¿Por qué? Porque el que construyó lo logró pagar. Estamos hablando aquí de propiedad horizontal. ¿La estudiaron? ¿Bien estudiada? ¿La rige el Código Civil? ¿La rige el Código Civil? Sí. Pero hay una ley específica de propiedad horizontal. ¿La estudiaron? Hay una ley específica de propiedad horizontal ya muy antigua, que ya es obsoleta, porque la propiedad horizontal ha crecido increíblemente en el país. Les digo en el país, porque no solamente en la ciudad, en el país. Propiedad horizontal. ¿Cuál es la característica de la propiedad horizontal? ¿Usamos? La copropiedad. ¿Pero la copropiedad de qué? Sobre el terreno. Sobre el punto. Y después la propiedad. Se llama horizontal cuando debería ser vertical, porque no está. Pero horizontal, ¿por qué? Porque esto se divide. Ahí hay propiedad común y propiedad singular, otra
¿Cuál sería lo común en una propiedad horizontal? Pasillos, el ascensor. Los pasillos, el ascensor, los tubos de energía eléctrica, digamos. Porque no se puede dividir así. A veces aquí hacen compraventas y me dicen, y le cedo 2 metros del pasillo. Se ha creado una gran confusión, porque viene la SAT ahora, y eso no usted tiene que pagar, no solamente, ¿no?, sino parte del pasillo. No lo deben de tocar. Y tomen en cuenta que para construir un edificio tiene que estar asegurado el edificio. Si se derrumba el edificio, bueno, se vuelve a venir a ponerla, porque la compro y son 100 apartamentos para un edificio de 40 metros por 80, no alcanza. Por eso está el seguro y lo que alcanza. Se constituyen asociaciones dentro de las propiedades horizontales y los condominios. Quienes viven en condominios, por ejemplo, saben que es una asociación dentro de la propiedad horizontal. Miren de lo que pagamos a nada. El derecho es eso. Se tiene que valorar. Entonces, cuando hay, solo les puse un ejemplo para que entendamos, es cuando el banco garantiza al deudor o al beneficiario que le hará entregas parciales. Cuando se detrás de él hay un mutuo, hay una deuda. Porque si yo recibo dinero de un banco, ¿a qué estoy obligado? A devolvérselo. Por las comisiones y los intereses. Provisión garantizada. Esto es para personas civiles, para ¿puede una sociedad mercantil que no sea banco otorgar una provisión para la gente? Sí. ¿Puede un prestamista garantizar la provisión para la gente? Sí. Es un asunto de voluntades, pero regularmente estos son los lentes entre banco y deudor. Entre banco y deudor. Y tarea para el próximo día en clase. Explique el trámite de un cheque de viajero. Y si aún se da este tipo de no estoy yo. Explique en qué consiste un cheque de viajero y cuál es su trámite. Como ejemplo, fíjense, ahora está la tarjeta de crédito. En los cheques de viajero ir a un banco y comprar cheques de diversa denominación, a cambio de una retribución que recibe el banco. Entonces vende el cheque de viajero de $5, de $10, de $100. Yo lo cambio por cheques de viajero en dólares. Lo importante es que el banco tiene que tener sucursales a los diversos países donde yo voy a ir. Entonces no voy a pagar en efectivo, no voy a pagar con tarjeta de crédito, voy a pagar con cheque de, pero siempre y cuando el dueño del establecimiento me lo permita, porque no está obligado a recibir un cheque de. Se utilizan actualmente, ya es la tarjeta de crédito ha solucionado cantidad. Pero, como hoy hay transferencias, no hay ningún problema. Después vamos a hablar de la inmaterialización de los títulos. Y el último, ¿cuál es el cheque? Con talón o con saldo. Aquí el cheque, en el talón indica la causa por qué se emitió. ¿Se da este cheque todavía? Sí.
Aquí está el cheque con copia. Cheque por todas las características. En el talón va a decir, este cheque se paga por virtud de la compra de tal cosa o por el pago de la quincena del mes de mayo de jornada de tal, y yo firmo el recibimiento. Ese es lo que se llama voucher. Es causal porque está indicando la causa porque está emitiendo. ¿Está dentro del título? No, está como en el voucher, indicando la causa. Fíjense que ahí la relación subyacente cobra vida, ¿va? Porque ahí sí va a decir para qué sirve. ¿Es utilizado este cheque voucher? Sí, algunas empresas aún lo permiten. Doctor, hay una pregunta. Adam. ¿Sabe que el cheque este del artículo 543? Puede ser el mismo, ¿verdad? Léalo. O sea, tiene capital pagativo y causal. Ajá. Va involucrado ahí porque el talón está diciendo la causa por parte del emitió, o simplemente no se indica y se firma de recibido. Hay dos cosas. Una es de que ya les enviamos trabajo para una determinada fecha. Esta va a ser una forma virtual, aunque estoy un tanto descontenta con eso, porque requiere demasiada concentración y la máquina, ustedes saben que es un dolor de cabeza, ¿verdad? Pero fíjense que tenemos que se dividen los exámenes, como es un examen sí, un día no, un día sí, entonces yo a lo personal les digo y con mucho respeto no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo porque somos estudiantes universitarios y aunque no es el mismo nivel, yo sé que los niños en la escuelita reciben hasta 2 exámenes diarios, porque son 11 clases las que llevan, incluyendo educación física. Y cuando llegamos a la universidad, un examen sí, un examen no, para que usted estudie, que le dé tiempo, y no saben lo que afecta a la academia a ustedes. Y al final es como un choque contra la inteligencia del compromiso de ustedes. Entonces nos quebraron un montón ahorita porque cuando regresemos de la celebración de Semana Santa, siguen los exámenes. Nosotros tenemos hasta el 23, es decir, todo el mes de abril se nos fue. Todo. Les voy a hacer llegar el segundo trabajo de este módulo, que sería el trabajo número 4. A ver, el 5 me parece, que va a ser para extensión al mes de abril, a finales del mes de abril, porque necesito que veamos todo lo que es el acción cambiaria, porque sé que no están al 100% preparados en eso. Y ese es el tema del último módulo. Lo que queremos evitar es que ustedes estén como, no entiendo, porque ya es procesal. Yo estoy segura que su procesal no está al nivel de lo que ustedes anhelan y lo que ustedes merecen. No sé si me dejarán mentir. Ahorita que están recibiendo procesal civil, ya no, ya lo dejaron, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de aportar con ustedes con el tema del juicio sumario y aportar con el tema de vía de apremio y juicio ejecutivo, ¿verdad, doctor? El juicio común. Y también el tema de acción cambiaria. Entonces lo vamos a englobar, para eso se requiere la colaboración de ustedes, el trabajo de ustedes para que ustedes vean el proceso, la parte doctrinaria de ese proceso. Segundo, les voy a contar rapidito porque sé que el tiempo aborda. Ayer se iban a quedar sin profesora porque me dio el telele, estaba con 38 y pico de fiebre y ustedes ni enterados. Casi me de verdad ustedes casi me moría, gracias a Dios, compañeros que vienen frente de mi casa me fueron a apoyar, me levantaron con casi con una miseria. Ustedes me ponen intoxicación terrible la que tuve, que fue de repente, de las 10 de la noche, yo mal, estaba con un temblor en el cuerpo terrible. Ahora la pregunta es, individualmente hablando, qué bueno que seamos pilas y que nos levantemos. Pero yo ayer necesité la ayuda de 2 personas. Yo no aguantaba, mis gatos estaban pidiendo comida, yo no aguantaba ni levantarme. Un dolor de cabeza, una cosa terrible. Y ya estaba yéndole las barbas a San Pedro, porque horrible lo que sentí, ¿verdad? Entonces los chulos ni en cuenta, ¿va? Ahora vamos a hacer algo y con su permiso, doctor.
Hágame el favor y sálgase de la clase. Pablo, es usted, va, mire que en su nombre no sé. Sálgase de la clase, por favor. Y no se ría porque no estoy bromeando. Bien. ¿Algún problema? ¿Por qué lo sacó? Porque no quiero. ¿Qué manda es el control? ¿Cuál es el problema? La duda nada más por eso. ¿Y cuál es el interés? ¿Qué hizo para que lo sacara? Pero ¿qué le afecta a usted que no lo haga? Individualmente en nada, pero o sea, está mal. ¿Perdón? Estaría mal sacarlo. ¿Por qué sacarlo? Si es en clase. No, muchas más. Bueno, solo una duda. ¿Por qué? Pero no me da respuesta. No, o sea, que me tendría que decir por qué lo sacó sería, no sé, ¿qué habrá hecho? Que me diga. Usted está hablando, usted me estaba preguntando, yo le estoy contestando, pero no me dice cuál es la razón, qué base, cuál es su base como ser humano para preguntarme realmente siempre yo pregunto. Todos tenemos dudas, ¿no? ¿Ustedes tienen dudas? Sí. Yo no pregunto. Es que pueden llegar, o sea, desde el punto de vista, no, o sea, que se sentía una falta de respeto. ¿Para respeto a quién? No sé, No sabe. A todos. hay que mirar porque no se puede hablar. Está bien por usted. Está bien. Ya cuando usted hizo la broma de la cerveza, todos nos reímos y como usted igual no se ría, ¿me entiendes? Entonces no asume que también. Ah, no, pero usted lo de la cerveza fue broma, porque yo no le hago esas cosas sabrosas. Pero lo de él fue, cuando le dije, sálgase, se tenía que haber salido, lo reí, se puso a bromear. La bonita fue en el momento. Usted habla del tema de la cerveza, y ese es el que me gasta. ¿Por qué tienen miedo, jóvenes? ¿Perdón? El único que habló en defensa de Pablo, ¿cuál es su nombre? ¿Es correcto lo que hizo José? Sí. Sí, porque sintió empatía, pues. Sí. Y como abogado está defendiendo a su compañero. ¿Se dan cuenta? Nos quedamos callados. Se le secó la boca. Es que saben lo que miren, joven. Yo ya estaba en contubernio con él. No se asuste. A lo que yo voy, esa dinámica la quise hacer porque quiero que ustedes como sociedad universitaria de San Carlos tengan un poco de cuidado. Su profesor ayer ya le daba dando el patín y ustedes les valía. Porque ni siquiera se acerca, mire cómo está, cómo se ha sentido. Lo hizo al pie el martes Priscila, ¿y usted cuál es su nombre? Ruth. Se acercaron de la nada. Yo me quedé sorprendida, luego se acercó otra alumna a que le ayudaron a resolver un problema, pero yo me quedé con eso, fíjense. Se acercaron solo para preguntarme cómo estaba, cosa que ya no se ve. ¿Saben cómo está Silvana hoy? ¿Saben cómo está Edward? ¿Saben que Edward tiene 2 clases de no venir? ¿Saben cómo está Eddie? ¿Saben que el año pasado viajó representando a Guatemala en un evento? Que lo sepa el mundo, que lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, Eddie. Hay que sacar eso que somos. ¿Saben cómo está Paulo y cómo se siente en la clase? ¿Saben cómo está ahí hoy? Desde que clase pasó. Se me olvidó. ¿Saben por qué Bresner vino hoy? ¿Saben cómo se siente Gustavo que olvidó su pachón el martes? ¿Saben cómo se siente la amiga de Dara que olvidó su paquete de maquillaje? Para uno de mujer es terrible olvidar su cosa de maquillaje, como olvidar... ¿Saben eso? ¿Saben cómo se siente Rolfi y por qué él es tan serio en clase? ¿Saben por qué se dejó el cabello Sebastián? ¿Saben por qué le gusta el cabello largo? ¿Saben de dónde viene el traje acá de la señorita? ¿Y por qué lo usa? ¿Y cómo es la región en la que ella vivió? ¿Lo saben, jóvenes? ¿Saben por qué Adam vino tarde hoy? ¿Nos importa la vida del otro, jóvenes? ¿O no nos importa? Qué bueno que seamos independientes,
Pero yo ayer que me estaba dando el patín, jóvenes, yo estaba delirando, me imaginaba que estaba metida en el hospital, me imaginaba que me estaban... Por eso les digo, la cara de San Pedro, yo ayer. Y hoy traigo, o sea, no mucho me gusta maquillarme, pero hoy sé que vengo como cabecera, ¿va? No me siento bien, me duele la cabeza. Ahora en la mañana hice un tiempo corriendo para llevar a mi papá al médico, el viejito de 88 años, y le están detectando ya presión alta por temas de circulación, del corazón y de la edad. A mí me duele, vengo con un nudo acá. Yo, doctor, perdóneme, doctor, mi mamá me dice, quédate a almorzar, los dos viejitos viven solos, ¿no? Usted. Yo le digo, mamita, no puedo, o sea, te voy a encaminar, me digo que en mi carro en la mera esquina, como 1,5 cuadras. Digo, mami, no voy sola, le dije, porque ella camina despacio, yo venía tarde. Para mí, mis alumnos y el doctor Rosales son como mis hijos, ¿no? ¿Saben que Carlos trabaja como piloto? ¿Saben cómo le va a Silvana con sus alumnos, que son como ustedes? ¿Saben por qué Eddie no cree en Dios? Eddie, ¿verdad? ¿Saben por qué Edward, por ejemplo, tiene color en sus ojos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sentís tu clase? ¿Saben por qué la señora trae a su nene? ¿Cómo se sentirá el nene? Ya le ofrecieron al nene un dulcito, un heladito, le trajeron una su jamaica para que él se refresque con el permiso de la señora. Que no nos valga la vida, jóvenes, de verdad se los digo. Qué bueno que somos independientes, qué bueno. Pero a veces necesitamos la ayuda del otro, fíjense. Adam, que fue el último en venir junto con Dalila, que estuvo enferma el martes, necesitaron que les abrieran la puerta. Hasta de las piedras necesita uno, jóvenes. Ustedes son ciencias jurídicas, ¿sí? ¿Dónde está lo social? Díganme, ¿dónde está lo social? A ver. ¿Han socializado? ¿Le han preguntado a Yeol cómo se siente en un grupo que no es el de él, con el que él no cerró? ¿Cómo estás? Mira lo que te puedo aportar. ¿Saben cuál es su número de teléfono? ¿Saben en dónde trabaja? ¿Saben si tiene dudas o saben si tiene temor de enfrentarse a su examen profesional? No les estoy diciendo que sean metiches, ¿verdad? Chutes en la vida de la gente, no, pero aunque a veces contar un chiste como el día martes, eso del genio, refresca el alma. ¿Sí? Llorar refresca el alma. Aquí nada, no es cuestión de gente arruinada, o de poco hombre, o de poca mujer, o de débiles. Aquí se trata de que somos seres humanos y también nos duele. Como yo que también no es ni la verdad. Le manda una hoja a mi papá en la que se tiene que estar tomando la presión del viejito, anda con un zumbido en los oídos. Una locura para el vértigo. Cargar con un minutito, luego para que 3 de la tarde salía caliente, desde las 12:30 que estábamos ahí. Entonces, por él, lo voy a hacer, aunque el día que me muera. No lo voy a hacer. Muy nueva la verdad, entonces no va a ser ridículo eso. Así que gracias, doctor, y gracias, Pablo, por disculpe, no se lo va a tomar personal. Por eso fue que se salió riendo, porque él sabía que miren que José fue el único puro de esos peleos que se me... ¿Cómo lo van a sacar? Sí, ¿por qué? Pero no me daba la gana. Fíjense que esa es una práctica que llevó a cabo un profesor de otras universidades. Hubo otro caso en que se le perdió el reloj Omega a un alumno. Vino el profesor y puso a todos en espera. Y los fue registrando a cada uno. Pero todos tenían que tener los ojos cerrados. Le encontró el reloj, ¿no? Y no dijo nada. Los mandó a esa clase y pasaron los años. Y el reloj, por supuesto, dijo, aquí apareció el reloj, pero no dijo quién era. Lección para que había robado, siendo estudiante de Derecho. A los años se acercó a él y le dijo gracias, porque fue un gran ejemplo que le puso a él para su vida.
no debe de hacer eso. Y en el caso, Pablo, ahorita es, defiendan. Ahí tenemos una asociación de estudiantes que no nos representan en nada. Solo van a ver ahorita que encapuchados que no son ni siquiera universitarios. Hace unos años, lo que había aquí eran mareros. En su voluntad. Derecho, estoy hablando de derecho. Porque hay otras asociaciones que sí existen, son fuertes, como agronomía. En ingeniería no sé si no existe. Luchas, pero derecho, que debe ser las más fuertes, y eran las más fuertes como económicas, ¿sabes? Fuertes. Oh, lo que hizo José, excelente. Y después ya se sumaron algunos otros. Pero tiene que tener. Algo que yo quiero resaltar, fíjense, y que es un equilibrio, que era lo que yo he trabajado junto con el doctor, con ustedes, el tema entre la arrogancia, la altivez y la famosa y falsa humildad. Sentí que José me habló queriendo saber, pero me habló tímido. No solo quería saber, o sea, no me afecta. Pero por otro lado, me hubiese topado con un alumno prepotente. Mire, ¿por qué lo está echando? O sea, usted que se... O sea, entonces yo no le hubiera prestado atención a ese alumno por su prepotencia. Y no porque yo me la lleve de puffy, ¿verdad? No, soy un ser humano también, que también soy virtuosa y también tengo defectos. Pero si me habla de un alumno prepotente, yo no le presto atención. Me volteo y me voy. Pero él habló, no, solamente quiero saber porque no me parece justo que lo haya sacado, me dice, Pablo, me miraba la presta, hacía mucha gente. Pero sí, fue muy educado, pero yo por eso dije, déme la base. Yo quería que se nos licenciara lo que sucede es que por términos de valores, yo considero que no es correcto que usted lo haya sacado. Él dijo, dígame qué no hacer para que no me eche, está bien, yo por él, estoy de acuerdo. Y él hablando de la cerveza, porque eso era muy importante. Y eso lo digo para cuando le toque enfrentarse a los jueces, cuando le toque enfrentarse a la parte contraria, cuando tengan que atender a un cliente. El cliente va a ir anhelando su apoyo por la fe pública. La fe pública que el Estado nos da, jóvenes, no es para que nosotros seamos prepotentes y nos la llevemos de la pata del cuello. La fe pública nos hace a nosotros profesionales confiables. Por lo tanto, usted no debe ser un ángel extraño. Porque es un pueblo verde y va a haber choque, va a haber río. Entonces no haya abogacía. Aprendan el tema de la humildad sin humillarse. No como aquellos meseros. Van agachados. No levante su cabeza. No se agachen ante mí porque yo soy un ser humano, yo solo estoy recibiendo un servicio. Pero van agachados y disculpen. Tenemos esa palabra, a menos que yo me equivoque o que nos ofenda o que interrumpa, doctor, disculpa. Pero no me va a decir usted, disculpe, licenciada, o disculpe, señor. No, ¿por qué usa la palabra disculpe? ¿Cuándo se usa la palabra disculpe? Cuando usted ofendió a alguien. ¿Sí? De lo contrario, pedir permiso. ¿De acuerdo? Hagamos lo posible porque estamos como guatemaltecos, esa palabra que todos nos humilla. Tengamos equilibrio entre arrogancia y humildad. ¿Sí? Gracias. José, ¿ya cerró trabajo social? ¿No otros 4 años? Tiene doble carrera. Regularmente en todos los años que tenemos profesionales, médicos, ingenieros. El año pasado teníamos un ingeniero también, no, el año pasado que era profesora. Sí. Pero no era profesor. También de diseño, arquitectura. No, sí, de arquitectura, pero él era ingeniero civil, pues él es ingeniero de sistemas. En una oportunidad hace muchos años, y ya era una mayor edad, un médico, un neurólogo, que estaba en la San Carlos siempre, muchos años, y con estudios de Inglaterra. Y era el primero estar sentado, brillante. Y llego a su clínica y veo está en el centro médico, no sé si todavía está, porque ya está mayor, y sus diplomas de abogado y notario. Pues es lo mismo de la asociación, de la sociedad y asociación del centro médico, que es un monstruo.
ya le consultaban a él. Claro, le faltaba la experiencia de su abogado asesor o de sus abogados asesores. Pero es importante la carrera de eso. No sé si les conté. Yo fui director de la Escuela de Estudios de Posgrado en la época de Gustavo Bonilla, los primeros años, y después no me respetó los 4 años porque yo empecé a hacer cambios que eran necesarios. Y había el doctorado de Seguridad Estratégica, pero no se recibían clases aquí, como establecen los estatutos, en el campus o en cualquiera de los campus de la universidad. Lo estaban recibiendo fuera, porque la mayoría eran militares. Y dentro de esa primera promoción, adivinen quién está. Jimmy Morales. Vean pues el manejo ya político militar que él estaba haciendo. Entonces les dije, tienen que venirse. Y quien la había creado, un mañoso, demandó. Pero le dije, no, ustedes se vienen. Si quieren obtener su diplomado, ustedes se vienen. Y así lo hicieron, hubieron como 8 que se fueron hasta el Consejo Superior Universitario, y le decía, la universidad es la universidad. Entonces las clases eran días sábados. Entraba yo un día sábado. Eran 20 alumnos juntos y se paraban. Y todos con traje. Y habían 4 generales. Y yo decía, siéntense. Pero vamos a la disciplina y el respeto de ellos. Y he tenido militares, no sé si hay algún militar o egresado del cuerpo, pero respetuosos y muy disciplinados para las cartas. Disciplina. Y volví a rezar ya sábado y se volvía. Entonces, ¿a qué conclusión llegaba yo? Y me lo manifestaron varios. Si estuvimos en contra de los años de guerra, casi tenían algunos mi misma edad. En el aspecto de la educación y la cultura coincidimos. ¿Y qué les interesaba a ellos más? Y algunos, tener un diploma de la Universidad de San Juan. $300 y pico de años de vida. Yo tengo un hermano militar ya retirado, que estudió Derecho y que vive fuera con mi mamá. Y al igual que el papá de Terry, mi mamá va a cumplir 88 años mañana. Y bueno. Yo no le digo la edad de mi mamá porque al rato le está controlando la edad. Ahora sí que es para una mujer, yo no sé qué piensan ustedes, pero es raro, ¿ah? Como decía el profesor, ¿quién se acuerda? Doctor de mentes sanas. Una mujer que es capaz de decir su edad, es capaz de decirlo todo. Sí, mi papá, función de las calzadas donde ustedes andan, él estuvo de esas cosas. Que llegó de asistente de ingeniero, porque le gustaban los números. Que murió a los 42 años cuando estaba en tercera año. Burgués yo. Tal vez. Ya dimos testimonio de una otra. Leamos el código. $497. El cheque puede ser a la orden o al portador. ¿Está bien? En otro título de crédito a veces lo dice. Podrá emitirse a la orden, al portador en forma nominativa. Pero aquí está diciendo solo las dos formas. Si no se expresa el nombre del beneficiario, se reportará como al portador.
lo puede cobrar el tenedor. 4.98, no negociable, es importante. En los cheques cualquier tenedor podrá limitar su negociabilidad estampando en el documento no negociable. ¿Han visto estos cheques ustedes? Bien, es cualquier cheque. Entonces, le ponen aquí no negociable, ya sea a mano o a máquina. ¿Qué se está evitando con la no negociabilidad? Que no puede ser endosado. Solo lo puede cobrar la persona a favor de quien. E inclusive, en los cheques de cara, ustedes van a encontrar el término no negociable. Si ustedes lo endosaron, se convirtió en una sesión ordinaria. Ya no puede ejecutarlo como cheque. Se perjudicó. Una vez ustedes o cualquiera les pongan no negociable, ya no puede endosarse. Pueden endosarlo, sí, pero ya perdió su eficacia. $500. O pongamos que tenemos en 490. Entonces, el cheque no negociable. Los cheques no negociables por la cláusula correspondiente o por disposición de la ley solo podrán ser endosados para su cobro por un banco. Los únicos, aquí lo que está indicando la ley, está diciendo que los únicos que pueden endosar un cheque no negociable es un banco, por la Cámara de Compensación. 500. Cheque pagadero a librar. El cheque creado o endosado a favor del banco librado no será negociable. Si ustedes emiten un cheque a favor de un banco, en forma automática, aunque no diga no negociable, este es no negociable. Todo el banco podrá cobrar. Presentación 501. El cheque será siempre pagadero a la vista. Ténganlo su lado. Cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesto. El cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de su creación o sin fecha, cheque fechado o prefechado, es pagadero el día de su presentación. Puede reiterar aquí que es pagadero a la vista. En estos casos, el día de la presentación se tendrá legalmente como fecha de su creación. Cualquiera. El plazo ya lo vimos. Cámara de Compensación. El 506. Pago parcial. Si el tenedor acepta el pago parcial, el librado le entregará una fotocopia u otra constancia que en él figuren los elementos fundamentales del cheque y el monto del pago efectuado. Esta constancia sustituirá al título para los efectos del ejercicio de las acciones correspondientes contra los titulares. Acepto el pago parcial. El banco se queda con el cheque y me da una fotocopia del cheque o una constancia donde se lea literalmente como cheque. Por esa cantidad que me dejaron de pagar, yo voy a protestar. ¿Por qué? Porque la norma está indicando: esta constancia sustituirá al título para los efectos del ejercicio de ¿qué? De las acciones correspondientes. ¿Cosas? Entre paréntesis, acción también. Demandar. La muerte o incapacidad del librador no autorizan al librado para dejar de pagar el cheque. Juan Pérez emite el cheque hoy y hoy muere. ¿Puedo ir a cobrar el cheque mañana, pasado mañana y dentro de 15 días? Y el librador, aunque conozca del librado, es decir, el banco, aunque conozca de la muerte del sujeto, tiene que pagarlo. No le tiene que decir, no, mire, él falleció. Tiene que pagar. Pago parcial, 510.
el tenedor podrá rechazar el pago parcial. Es decir, que no estoy obligado a recibir el pago parcial. Eso lo relaciona con el 506 y 509. 511, subrayado. El protesto por falta de pago debe tener lugar antes de la expiración del plazo fijado para su presentación. Ya inclusive. La anotación que el banco coloque o haga acompañar al cheque físico o al cheque digitalizado de haber sido presentado en tiempo y no pagado total o parcialmente, surtirá los efectos de un protesto. No tienen necesidad ustedes de levantar acta notarial, sino que el sello basta para considerarlo. Y estos son certeros. Esto está adicionado, ¿verdad?, por decreto número 6 de 2020. ¿Lo tienen ahí? El truncamiento de cheques es el proceso por medio del cual el banco que recibe el cheque físico para su cobro directo o para compensación bancaria captura su imagen, cheque digital. Captura su imagen, generando con ello el cheque digital. ¿Qué es truncamiento de un cheque? Digitalizar un cheque, convirtiéndolo de lo físico a lo virtual. $512 para su procesamiento. Caducidad de acción cambiaria. La acción cambiaria contra el librador, sus analistas y demás signatarios caduca por haber sido procesado el cheque emitido. Por no haber, voy a repetir, la acción cambiaria contra el librador, sus analistas y demás signatarios caduca por no haber sido procesado el cheque emitido. Caduco, ya no puedo procesar. Planteo la demanda y me va a presentar, aparte de demandar, la excepción de caducidad y de cómo es. ¿Por qué? Porque no protesté. No fui al banco, no le pusieron el sello o lo metieron a mi cuenta para que le pusiera el sello de Cámara de Comercio. Prescripción, subrayado. Cuando tengan un cliente, ¿verdad?, que quiera separar un derecho. 503. Las acciones cambiarias derivadas del cheque, está retirando nada más a la acción cambiaria con relación al cheque. Prescriben, subrayado en 6 meses. Aquí se lleva 15 días y los 6 meses. Quiero presentar una acción cambiaria por un cheque, tengo 6 meses para. Si no lo hice, me plantean la excepción de precio. No, ahí va. Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben en 6 meses, contados desde la fecha de la presentación, la del último tenedor y desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque, la de los endosantes y los avalistas. Cuidado con eso. Es decir, que transcurrieron los 15 días no pueden hacer la excepción de caducidad, pero transcurrieron los 6 meses no pueden hacer la. Ejemplo, protesté el cheque el viernes. Yo contento, sí, pero transcurren 6 meses. Aunque lo haya protestado, pasaron 6 meses y no fui a cobrarlo judicialmente. Entonces, mi derecho. Aquí solamente podría irse en las acciones extras. Eso ya les parece. 516. Sí, claro. Una duda con relación al cheque. Cuando uno recibe un cheque y uno va al banco, uno lo presenta y todo eso en el fondo, al dueño del cheque le cobran una
debe ser por el no tenemos disponible. Pero yo estoy en tiempo, o sea, yo lo cobré el día 5, por ejemplo, entonces yo sé que puedo volverlo a cobrar nuevamente a los 3, 4 días, voy a ver si tiene otra cosa para mejorar y me vuelven a cobrar a él otra vez. Entonces, esa persona no tiene los fondos suficientes, realmente no puede presentarla porque es el poder incorrecto dentro del caso, y por qué si cae en derecho. A él le han cobrado más de lo que Poseo porque poseo. Yo podría cobrar cuantas veces sea dentro del plazo. Si no lo hago en el plazo, entonces ya caducó mi acción. Siempre hago a favor, siempre hago. Terminamos con el último. 516. ¿Qué pasa si un cliente le dice que extraviene mi cheque? Cuando el cheque aparezca extendido en formularios de los que el librador hubiera dado o aprobado al librador, este solo podrá objetar el pago si la alteración o falsificación fueran notorias y si hubiera dado aviso oportuno al librador. Todo convenio contrario a lo dispuesto en este artículo es: si perdí un cheque, debo indicarle al banco libre. Si perdí un talonario, más todavía. Porque el tiempo de la alteración del cheque, firmas falsas dale la misma. Y final, 516. Destrucción de cheques pagados. Los bancos destruirán los cheques pagados por ellos, que no hubieran entregado los respectivos cuentas a bien. ¿Dónde encontramos el término cuenta a bien? En el contrato de cuenta. Previa a la destrucción de los cheques físicos, los bancos tienen que contar con copias digitalizadas de los cheques básicos. Antes se llamaban los microfilms. Ahora, cheques digitalizados. Vemos para el próximo día de clase. Por desmaterialización de los títulos de crédito.